Ocurrió hace algunos años, poco después de graduarme. Como parte de mi servicio rural, me designaron a un pueblo remoto entre Cusco y Sicuani. No mencionaré su nombre por respeto, y por miedo también. Porque aunque suene absurdo, siento que si lo nombro, algo de ese lugar podría seguirme hasta el presente. Ese día, esperando el único camión que viajaba a la comunidad, conocí a 4 jóvenes que también habían sido asignados a la campaña médica. Carla y yo fuimos las únicas mujeres del grupo, por lo que hicimos amistad de inmediato. Yo era psicóloga y ella enfermera. Desde el primer momento nos quedó claro que el pueblo al que íbamos tenía serios problemas sociales: violencia, alcoholismo, fanatismo religioso, pero lo que más me inquietó fue un detalle en los informes previos. Hablaban de prácticas religiosas extremas. Esto me llamó la atención porque, a diferencia de otros pueblos alejados, donde suelen llegar sectas evangelistas o misioneros de creencias poco convencionales, en este lugar la comunidad era totalmente católica. De hecho, en su plaza se erguía una de las iglesias más antiguas de la región, casi en ruinas pero aún en pie. Algo en todo esto no tenía sentido. Los otros 4 miembros del equipo eran Javier, médico, Daniel, dentista, Mario, obstetra, y Jorge, biólogo. Cada uno tenía clara su labor. Cuando por fin llegó el camión, nos acomodamos como pudimos entre las cajas de equipo y materiales. El viaje fue eterno. Más de 6 horas entre caminos accidentados, con curvas peligrosas y el constante traqueteo del vehículo golpeándonos contra la estructura. Poco a poco, el paisaje se volvió más inhóspito. No había señales de vida, ni casas dispersas, ni siquiera rastros de otros caminos. Nos preguntábamos quién en su sano juicio elegiría vivir en un sitio tan alejado. Después de varias horas más, cuando ya habíamos perdido la noción del tiempo, el camión se detuvo de golpe. Habíamos llegado. El chofer ni siquiera esperó. Solo nos dijo que regresaría en una semana y sin más se fue. La sensación de quedar varados en aquel lugar nos cayó como un balde de agua fría. Eran cerca de las 6 de la tarde y el sol ya empezaba a ocultarse. El viento soplaba fuerte, moviendo las ramas de los árboles con un sonido inquietante, como un murmullo de advertencia. A simple vista, el pueblo no tenía nada fuera de lo común. La plaza central, una iglesia a punto de colapsar, pero que aún resistía el paso de los años, y casas de adobe con techos anaranjados, ennegrecidos por la humedad y el tiempo. Perros flacos vagaban sin rumbo, moviéndose con esa actitud errática de los animales que han aprendido a sobrevivir con lo mínimo. Lo único nuevo en el pueblo era la escuela, un edificio pequeño al lado de la iglesia, probablemente construido hace poco por algún político en campaña. Nos recibió el alcalde, un hombre amable, acompañado por 2 mujeres, doña Sara, quien se encargaría de la comida, y Melchora, la responsable de la llave del aula donde dormiríamos. Nos dividieron en habitaciones dentro de la escuela. Carla y yo tomamos la última, mientras los chicos se acomodaron en los cuartos más cercanos a la salida. La habitación era modesta pero acogedora, con pequeñas ventanas que daban directamente a la plaza. Lo único positivo era que la escuela tenía energía gracias a un panel solar, lo que nos permitiría cargar los celulares, aunque la señal era prácticamente inexistente. No sabíamos lo que nos esperaba esa noche. Estábamos exhaustos, así que intentamos dormir temprano. Pero en algún momento de la madrugada, un sonido nos arrancó del sueño. Un latigazo, fuerte, seco, brutal. El ruido pareció rebotar en las paredes del aula, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Otro latigazo. Me levanté de inmediato y me acerqué a la ventana. Una tenue luz amarilla, probablemente de una lámpara vieja, iluminaba parte de la plaza. Y ahí, en medio de todo, lo vimos. Un hombre alto, vestido con un poncho oscuro y un sombrero de ala ancha, azotaba con furia a 2 figuras hincadas frente a él. Los golpes eran tan fuertes que el sonido resonaba como un eco que se perdía entre los cerros. Pero lo peor no era eso. A su alrededor, el resto del pueblo miraba en silencio, murmurando oraciones. Estaban ahí, todos, con sus rostros ocultos bajo mantos oscuros, rezando entre dientes como si aquello fuera un ritual. El hombre gritaba e insultaba a los castigados, y con cada golpe el llanto de dolor de la pareja se hacía más desgarrador. Sentí que Carla se había parado a mi lado. No decía nada, solo miraba. Un golpeteo suave en la pared nos hizo sobresaltarnos. Era Javier, desde la habitación contigua. ¿También lo están viendo? Nadie respondió. Nadie sabía qué decir. Solo nos miramos con terror. Entonces, la multitud cambió su actitud. Dejaron de rezar.
Empezaron a moverse con más agresividad. No iban a detenerse en los azotes, los iban a llevar. Uno por uno, los habitantes fueron abandonando la plaza, como si nada hubiera pasado. Nosotros solo nos quedamos allí, paralizados. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, la primera en llegar fue doña Sara. Entró en la pequeña cocina improvisada de la escuela y, en silencio, comenzó a preparar una sopa. El aroma se extendió por el aula, pero ninguno de nosotros tenía hambre. Nadie había dormido. Nadie quería hablar de lo que había visto, pero era evidente que todos lo recordábamos. Nos sentamos en la mesa sin decir una palabra. Doña Sara nos sirvió con manos firmes, pero su mirada delataba algo más. Notó nuestro silencio, notó nuestro miedo, y sin levantar la vista del plato, con la voz apenas un murmullo, susurró: aquí la fe es fuerte, y el castigo justo, pero aún así, algunos cometen pecado, y eso trae desgracia al pueblo. Acomodamos nuestras cosas en los 2 salones de clases restantes. Pensábamos que tendríamos que recorrer el pueblo, llamar a la gente para que vinieran a atenderse. Pero nuestra sorpresa fue grata. El boca a boca había hecho su trabajo y, antes de que nos diéramos cuenta, prácticamente todo el pueblo estaba allí. Tuvimos que organizar los tiempos. Hicimos una evaluación rápida para identificar los casos más urgentes y atenderlos primero. Fue un inicio agitado, pero dentro de todo parecía un día normal. Sin embargo, había algo que me inquietaba. De por sí, en la ciudad ya es raro que la gente acuda al psicólogo. En un pueblo tan alejado, la idea de una consulta psicológica parecía aún más difícil de aceptar. Sabía que la única forma de hacer mi trabajo era ir de casa en casa, hablar con la gente, escuchar, identificar posibles casos. Así que tomé mi libreta y salí a recorrer el pueblo. No me di cuenta del rumbo que tomaba hasta que terminé justo en el lugar donde, la noche anterior, había ocurrido el castigo. Me detuve en seco. El viento soplaba con fuerza, pero no fue eso lo que me hizo estremecer. Aún había marcas de sangre en el suelo. El látigo había dejado cicatrices en la piedra. No podía apartar la vista de aquellas manchas oscuras, intentando imaginar el dolor que habrían sentido esas personas, intentando entender qué pecado tan grave habrían cometido para merecer eso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentía que alguien me observaba. Levanté la mirada y entonces me di cuenta. Las pocas personas que no habían ido a la campaña médica estaban mirando, no con hostilidad, pero sí con una expresión extraña, como si supieran algo, como si ocultaran algo. Fue en ese instante cuando varias preguntas se formaron en mi mente. ¿Qué pecado tan grave tuvieron que cometer para que el pueblo entero los castigara de esa forma? ¿Acaso este pueblo siempre castigaba así a su gente? Y lo peor, ¿dónde estaban ahora aquella pareja? Aquella mañana, fueron pocas las familias que quisieron hablar conmigo. La barrera del idioma lo hacía aún más difícil. Yo no dominaba bien el quechua, y ellos parecían no querer hablar demasiado. Ya estaba a punto de darme por vencida, cuando doña Silveria, la dueña de una de las chicherías del pueblo, me invitó a sentarme. Tómese un vaso de chicha, señorita. Aquí el frío es engañoso. Mientras bebía, su hijo Augusto entró con un atado de leña. Al verme se detuvo en seco. Parecía sorprendido de que estuviera allí. Doña Silveria no era originaria del pueblo. Me contó que había conocido a su esposo en la ciudad y, tras varios intentos fallidos de negocio, habían regresado a la tierra de él. Aún después de tantos años, no terminaba de acostumbrarse a algunas cosas. Lo de anoche no es algo que pase siempre, dijo casi en un susurro. Tal vez solo intentaba tranquilizarme. Eso quise pensar. Pero en ese momento su hijo habló sin miedo. Por su culpa, el Sacra nos va a castigar. El aire en la chichería pareció volverse más pesado. Doña Silveria lo miró con dureza. Entra a la casa, Augusto. El niño apretó los labios, pero obedeció. Doña Silveria forzó una sonrisa y me miró con amabilidad. No le haga caso, señorita. Son cosas de niños, cosas que dicen para asustar. Pero justo, poco después de agradecerle por el vaso para retirarme, murmuró algo más. Tengan cuidado. No es buena idea alejarse mucho del pueblo estos días. Decidí no preguntar más. Le agradecí su hospitalidad y emprendí el camino de regreso a la escuela.
Ya era tarde, y si quería hacer bien mi trabajo, necesitaba reorganizar mi plan de intervención. Pero mientras me acercaba a la plaza, algo me hizo detenerme. Javier. Estaba discutiendo con varias personas, entre ellas el alcalde. Cuando me acerqué, pude escucharlo con claridad. ¿Cómo es posible que, estando nosotros aquí, nadie intentara pedir ayuda? Javier estaba molesto, frustrado. ¿Cómo es posible que esto haya pasado de la nada? No creo en supersticiones, dijo con la voz tensa, y ustedes están ocultando algo. El alcalde lo miró con frialdad. Aquí en el pueblo hay cosas que no necesitan explicación, doctor. Y sin decir más, se dieron la vuelta y se fueron. Cuando entré al salón, el ambiente era pesado. No quedaban pacientes. Los demás organizaban sus informes en silencio, un silencio cortante. Cuando Javier entró detrás de mí, no pude evitar preguntarle, ¿qué pasó? Su expresión era de preocupación. No solo eso, había algo más, algo que parecía asustarlo. Un niño de 10 años murió esta mañana, y nadie intentó pedir ayuda. Era huérfano, vivía con su abuela. Pero ella tampoco dijo nada, nadie lo hizo. Uno de los niños se lo mencionó a Daniel, mientras le revisaba los dientes. Cuando fui a ver lo que había pasado, ya estaban preparando el velorio. Javier tragó saliva. Su voz se quebró apenas un instante. Intenté acercarme. Quise ver el cuerpo, pero no me lo permitieron. Solo me dijeron que era culpa de esos dos. Después de la cena y de que doña Sara se marchara, nos reunimos en el cuarto de Javier. No hacía falta decirlo. Todos sentíamos miedo. Era irracional, pero estaba ahí. Lo notábamos en la forma en que hablábamos en voz baja, en cómo Carla evitaba mirar a la ventana, o en la tensión en la mandíbula de Mario, que apretaba los dientes sin darse cuenta. Javier fue el primero en hablar. Algo extraño está pasando aquí. Tenemos que hacer algo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Mario lo interrumpió. No vamos a hacer nada. Su tono era seco. Esto no es la ciudad. Aquí no puedes simplemente ir a quejarte con la autoridad y esperar que hagan algo. Se inclinó un poco hacia nosotros y bajó la voz. Mi padre es policía. Me ha contado historias de lugares como este. Pueblos en los que, incluso si un crimen ocurre frente a ellos, no pueden hacer nada. Porque aquí, la gente tiene sus propias reglas. Muchos justifican lo que pasa con lo sobrenatural. Pero la verdad es que, en sitios como este, hay cosas que es mejor no cuestionar. Nos miró a todos. No conocemos bien el camino de regreso. No hay camión hasta dentro de una semana. Y lo último que necesitamos es meternos en problemas. Propuso que durmiéramos todos en la misma habitación. Pero al final, decidimos quedarnos donde nos habían asignado. Algo nos decía que si nos habían separado en habitaciones específicas, era por una razón. Antes de retirarnos, acordamos dos cosas: hacer guardias nocturnas y no usar los celulares, porque cada vez que alguien del pueblo nos veía con ellos, su actitud cambiaba. Nos observaban con incomodidad, algunos incluso con miedo, como si el simple hecho de ver un teléfono encendido los pusiera nerviosos. Eran cerca de las 11 de la noche. Todo estaba en calma, o al menos eso parecía. Pero entonces, dos hombres con ponchos aparecieron en la plaza. Encendieron una fogata. Se sentaron sobre rocas. Bebían. Conversaban. Pero lo hacían como si estuvieran esperando algo. Carla dormía profundamente. Intenté tocar la pared para ver si los demás seguían despiertos. Pero al parecer, solo Mario lo estaba. ¿Ves lo que llevan en las manos?, susurró. Dirigí la mirada de nuevo hacia la plaza. Los hombres sostenían dos látigos enormes, largos, gruesos. Parecían sacados de otra época, como los que usaban para castigar esclavos. Pero había algo más. Entre sus pertenencias había una rama seca, tosca, retorcida, moldeada en forma de cruz. A su alrededor, en el suelo, hojas de coca y botellas de licor. Era mejor intentar dormir. Cerca de las 2 de la madrugada, la necesidad de ir al baño me despertó. No pensaba salir afuera. Usé un balde. Pero justo cuando terminé, algo cambió. Miré hacia la plaza. Los hombres seguían allí,
Pero algo en el ambiente era distinto. El ladrido ocasional de los perros fue reemplazado por un aullido, profundo, desgarrador, un sonido que recorrió el pueblo entero y luego, en un instante, todo quedó en silencio. Ni un solo ladrido, ni un solo murmullo, solo el viento, golpeando las ramas de los árboles. Entonces, uno de los hombres comenzó a frotar el suelo con la mano. Movía los labios rápidamente, susurrando algo en quechua. No entendía mucho, pero entre las pocas palabras que logré captar, una frase me puso los pelos de punta. Sal de ahí, vete, vete. Y entonces lo escuché. Un sonido extraño, húmedo, denso, como si algo estuviera saboreando su comida antes de devorarla. Y luego, un gruñido, profundo, bestial, acompañado de una risa, no humana. La fogata y la tenue luz de la escuela eran lo único que iluminaba la plaza, pero en algún momento, las sombras parecieron moverse, como si algo que no podía ver con claridad, se estuviera desplazando entre ellas. De pronto, el otro hombre se levantó de golpe, desenrolló su látigo y comenzó a golpear el aire. Cada latigazo era un golpe seco, fuerte, como si estuviera apartando algo. Carla ya estaba despierta, se cubría con las frazadas, rezaba en silencio. Javier y los demás susurraban desde sus habitaciones. No hagan ruido, no se muevan. Y entonces, el alcalde apareció. Venía acompañado de 4 hombres. Llevaban picos y machetes, y justo en ese instante, algo golpeó la puerta metálica de la escuela, con fuerza. Pero tras unos segundos, se alejó. Los hombres permanecieron en la plaza unos minutos más. Luego, uno por uno, se fueron. Nadie volvió a dormir esa noche. A esas alturas, Carla estaba completamente sugestionada. No lo decía abiertamente, pero lo veía en su rostro, en la manera en que se sobresaltaba con cualquier ruido, en cómo se negaba a quedarse sola por más de unos minutos. Estaba convencida de que en cualquier momento vendrían por nosotros. Aquella mañana, casi nadie acudió a la consulta. La mayoría de los pacientes eran para Javier, Mario y Daniel. Jorge, Carla y yo habíamos acordado hacer algo distinto: explorar el pueblo, no solo para entender mejor la situación, sino también para buscar una posible ruta de escape, pero sobre todo, para averiguar qué había pasado con los jóvenes de la primera noche. Lo haríamos con discreción, nos haríamos pasar por encuestadores, un simple estudio para conocer la realidad del pueblo. Sin embargo, la gente no quería hablar. Respondían con frases cortas, secas. Evitaban mirarnos directamente, como si temieran que alguien los estuviera observando. Por un instante, sentí que estaba dentro de una película de terror. Una de esas en las que el pueblo esconde un oscuro secreto, donde todos saben la verdad, pero no pueden revelarla, porque los forasteros son sacrificios inevitables. Lo poco que logramos averiguar era que el alcalde y sus fieles seguidores habían llevado a los jóvenes a las afueras del pueblo, exactamente al lugar que llamaban el Calvario. Era una de las tantas cumbres que rodeaban el pueblo. En lo más alto se erguía una vieja capilla. Nos dijeron que los jóvenes debían permanecer allí hasta que sus pecados fueran perdonados. Mientras recorría el pueblo, decidí pasar de nuevo por la chichería de doña Silveria. Hasta ese momento parecía ser la única persona amable en aquel lugar, la única que de alguna forma entendía lo que estaba pasando. Cuando entré, la encontré sentada cerca de su raqui de chicha. Sostenía un cuy negro entre sus manos. No pareció sorprenderse de verme ahí otra vez. «¿Cómo está, doña Silveria? Buenas tardes». Ella me miró y sonrió con amabilidad. «Hola, señorita. Siéntate, tómate chichita. Debes estar cansada». Me senté junto a ella. Apenas había tomado un sorbo cuando me dijo con voz pausada: «Me contaron que don Nicolás les hizo renegar ayer». Sabía a quién se refería. «Sí, a mi compañero Javier, el médico». Ella suspiró. «Ese hombre es así. Si no fuera porque la gente le teme y lo respeta, no sería así.
¿Y por qué le tienen miedo? Fue en ese momento cuando doña Silveria dejó de sonreír. Miró de reojo la puerta, asegurándose de que nadie pasara por ahí. Y entonces, en voz baja, comenzó a contarme una historia. Hace muchos años, había 2 hermanos, abandonados por su padre, y su madre había muerto cuando aún eran niños. Desde entonces eran inseparables. Él trabajaba la chacra, ella cocinaba. A veces le llevaba el almuerzo al campo, otras veces salían juntos a pastar sus ovejas. No tenían amigos, no se llevaban bien con nadie, pero se tenían el uno al otro y eso bastaba. Pero entonces, un día, alguien los vio. Salían juntos de una chacra, caminaban muy cariñosos, demasiado cariñosos. El rumor corrió rápido. «Eso es pecado», gritaron. Los hermanos sabían que la gente no los perdonaría. Intentaron huir, pero solo ella lo logró. A él lo atraparon. A ella, nunca volvieron a verla. Algunos decían que había escapado a la ciudad, otros que nunca había salido del pueblo. A él lo castigaron 3 días, atado dentro de la capilla del Calvario. Cuando fueron a verlo, ya no estaba. Al principio pensaron que lo habían matado, pero lo peor apenas estaba por comenzar. Meses después, los animales preñados comenzaron a abortar. Las crías morían antes de nacer. Los fetos aparecían tirados por todas partes. Pero no solo fueron los animales, también las mujeres del pueblo. Los curanderos decían que era una maldición, un castigo por el pecado de los hermanos, que el diablo había llegado al pueblo. Una noche, don Nicolás caminaba por el campo con su esposa y de pronto vio 2 figuras entrar a un maizal. Molesto fue a buscarlas. Pensó que se trataba de una pareja escondiéndose, pero lo que encontró lo cambió para siempre. En el suelo, un demonio fornicaba con un cuerpo inerte. Aterrorizado, don Nicolás retrocedió, pero en lugar de huir, sacó su correa y golpeó el suelo. 1, 2, 3 veces. La criatura rió y desapareció en la oscuridad. En el suelo, solo quedó el cadáver de la hermana, en avanzado estado de descomposición, pero con un detalle que lo hacía aún más aterrador. Olía a flores. En otra situación, eso hubiera sido un milagro, pero no aquí. Enterraron su cuerpo boca abajo y dieron el tema por zanjado. Nadie más volvió a hablar de ella. Por otro lado, don Nicolás quedó como el hombre más valiente del pueblo. El tiempo pasó y eventualmente se convirtió en alcalde. Desde entonces, cada vez que ocurría algo extraño, cada vez que la gente decía que esa cosa había vuelto, él era quien la enfrentaba. Y con la misma convicción de aquella noche, golpeaba el suelo con su correa, repitiendo siempre la misma frase: «El ánimo fuerte ahuyenta al demonio». «¿Ánimo fuerte?», pregunté. Doña Silveria asintió. «Sí, el ánimo es la fuerza espiritual de las personas». Tragué saliva. No sabía si creer todo lo que me había contado. Pero algo dentro de mí me decía que nada de esto era una simple superstición. Aún con la mente revuelta por todo lo que acababa de escuchar, no pude evitar hacer una última pregunta. ¿Quiénes eran los jóvenes que castigaron la otra noche? Por un momento doña Silveria se quedó en silencio. Miró el suelo, acarició con suavidad al cuy negro que seguía en su regazo, y luego, con la voz pausada, respondió: «Eran el nieto de don Nicolás y su prima. Los encontraron durmiendo juntos. Dicen que eso trajo al demonio de vuelta al pueblo». Me quedé sin palabras. El aire dentro de la chichería se sentía más pesado. Pero antes de que pudiera reaccionar, doña Silveria me miró fijamente. Sus ojos no temblaban. Hablaba con la certeza de quien ha visto el horror de cerca. ¿Acaso no lo escuchó anoche? Esa cosa siente cuando alguien no es puro. Y en ese momento, por primera vez desde que llegamos al pueblo, sentí que algo nos estaba esperando. Camino de regreso a la escuela, pensaba en contarles todo lo que doña Silveria me había dicho, pero en el fondo, algo me decía que no era buena idea. La verdad era que no conocía a la perfección a los demás. Éramos 6 extraños unidos solo por la casualidad de haber sido enviados al mismo pueblo. Pero, ¿qué sabía yo de ellos realmente? ¿Qué secretos escondía cada uno?
Cuando llegué, todos estaban allí. Habían terminado con sus atenciones por el día. Aún era temprano. Fue entonces cuando Jorge nos animó a ir a El Calvario. No quise preguntar cómo sabía de ese lugar, pero él mismo lo aclaró. Algunas personas de aquí creen que no sabemos quechua, pero yo sí entiendo. Bajó la voz y continuó. Dicen que los jóvenes aún están castigados ahí arriba, que don Nicolás va en las noches para asegurarse de que no escapen, o que el Sacra no los ayude a escapar. Javier no dudó ni un segundo. Esta gente está enferma, gritó. ¿Cómo pueden hacer algo así? Vamos, esto no puede quedarse así. Si tenemos suerte, tal vez haya señal en ese lugar. Salimos deprisa, como si en el fondo supiéramos que algo malo estaba ocurriendo ahí. Carla, sin embargo, parecía aterrorizada. No decía nada, pero era evidente que prefería cualquier cosa antes que quedarse sola en la escuela. Ubicar el lugar no fue difícil. Justo al lado derecho de la plaza, un camino rocoso se perdía entre las chacras. Al inicio parecía un sendero más, pero conforme avanzábamos, algo en el ambiente comenzó a cambiar. El sendero ascendía lentamente entre bosques de pinos, caminos de herradura, arbustos secos que en otra situación habrían dado un aire de tranquilidad, pero en este caso, solo parecían las marcas de un camino que llevaba a un lugar donde nadie debería ir. Subimos durante un buen rato. A nuestro alrededor, solo cerros y chacras. Pero entonces, ahí estaba, la capilla, pequeña, de piedra envejecida, con un techo que parecía a punto de derrumbarse. Desde ahí se alcanzaba a ver el pueblo, pero no con claridad. Su posición y los árboles que la rodeaban la mantenían oculta, como si alguien no quisiera que la encontraran. 2 hombres custodiaban la entrada. Justo detrás de ellos, una reja de hierro bloqueaba el acceso. Parecía sacada de una prisión. Dentro, la poca luz que entraba por la puerta iluminaba el suelo de piedra. Había marcas en él, manchas oscuras, sangre, y más al fondo, ahí estaban, los 2 jóvenes, atados a cruces de madera, colgados boca abajo, inconscientes. Uno de los hombres nos vio y se puso tenso de inmediato. Dio la orden a su compañero. Ve a llamar a don Nicolás. Sabía lo que íbamos a hacer. Sabía que diríamos algo. Javier no pudo contenerse más. «¡Esto es una locura!», gritó con furia. Corrió hacia la reja, pero no logró abrirla. Los demás intentaron encontrar la forma de liberarlos, pero no tuvieron éxito. Uno de los hombres se plantó frente a Javier. No se veía molesto, no se veía amenazante, se veía resignado. Y entonces dijo algo que nos dejó fríos. «Es imposible. Don Nicolás prefiere matar a su propia sangre antes que permitir que el Sacra vuelva al pueblo». Pasaron varios minutos. Javier estaba fuera de sí. Se notaba en su respiración agitada, en la forma en que apretaba los puños. Parecía que iba a perder la cabeza, cuando de pronto escuchamos un grito. «Nadie sacará a nadie de aquí». Don Nicolás había llegado. Junto a él, 5 hombres más, armados con palos y machetes. Nos observó con furia. «Esto no es asunto suyo. Aquí hay cosas que ustedes jamás comprenderán». Javier intentó calmarse. Trató de negociar. Dijo que al menos los dejaran llevar a los jóvenes al pueblo, que podían llamar a las autoridades. Pero don Nicolás solo sonrió con frialdad. «Ustedes hagan su trabajo y váyanse. Les quedan pocos días, pero también pueden pasar cosas. Y el camión no puede volver. Estoy seguro de que no le agradan a muchos aquí. Sin comida, sin transporte. Tendrán suerte si logran regresar a la ciudad». Javier comprendió en ese instante que no estábamos en posición de negociar. El regreso fue silencioso. Nadie quería hablar, o tal vez nadie sabía qué decir. Pero entonces pasó. Carla tropezó. Cayó dentro de un arbusto. Nos apresuramos a ayudarla, pero cuando Jorge la alcanzó, Carla tenía el rostro pálido. Temblaba. Se sujetaba la mano con fuerza, balbuceaba. «No, no». Cuando al fin logró hablar,
Sus palabras nos helaron la sangre. Me dio la mano. Esa cosa me dio la mano. Pensé que era uno de ustedes, pero no. Se fue. No está. Y entonces todos lo oímos. Aquel sonido, aquel gruñido, aquel susurro inhumano que habíamos oído la noche anterior. Esta vez venía desde los árboles. Nos quedamos paralizados. Sabíamos que no debíamos movernos, ni siquiera respirar fuerte. Jorge se inclinó sobre Carla para ayudarla a ponerse de pie. Y en ese momento las ramas de los árboles más cercanos se sacudieron violentamente. Algo estaba ahí y nos estaba observando. No sabíamos qué hacer. No sabíamos si correr o quedarnos quietos. Pero de lo que sí estábamos seguros es que lo que fuera que habitaba en ese pueblo no iba a dejarnos ir